películas antiguas, con un cucurucho, Fred, ¿no? Allá como en la mecha, allá en Chilangolandia. Pásele, pásele. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Gloria a Dios. Acompáñenme abriendo su Biblia en el capítulo 2 de Efesios. Efesios capítulo 2, vamos a ver del verso 1 al 5. Sí. Todo va a estar aquí. Efesios está después de Gálatas. Después de Gálatas. ¿Ya está ahí? Efesios capítulo 2. Siga ahí con su vista, voy a darle lectura a la palabra. Dice el verso 1 del capítulo 2, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y entre los cuales también todos nosotros, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vamos a tomar esta escritura el día de hoy para ver una enseñanza, una doctrina que nosotros la creemos aquí en Comunidad Cristiana Emanuel. Hace 8 días Aldo nos predicaba acerca de una doctrina que no es muy popular, y la verdad no es muy popular, porque generalmente cuando se predican doctrinas de este tipo, o la doctrina bíblica, generalmente siempre hay una reacción negativa en el ser humano, porque el ser humano desde la caída en el huerto del Edén, fue solamente por una razón, o la razón principal por la cual cayó ahí. Lo hemos visto muchas veces, pero pues así está escrito. No fue sino solamente por el deseo natural del ser humano de salirse de la autoridad que Dios había establecido. Esa es la triste realidad. Esa es la triste realidad. El hombre, al ser humano, decían, y como comentaba Aldo, y lo hemos visto, al ser humano Dios le dio la libertad de tomar sus propias decisiones. Al ser humano Dios le dio la libertad de tomar sus propias decisiones. Esto es de la siguiente manera. Cuando hablamos de esto, generalmente, y es muy común en todos lados, que se hable acerca del libre albedrío. Nosotros, y para algunos de ustedes, y lo voy a repetir nuevamente, porque es algo que nos tiene que quedar bien claro, es algo confuso. El libre albedrío como tal no existe. El hecho de que tú y yo tengamos la capacidad o la libertad de tomar decisiones no quiere decir que lo hagamos enteramente libres. Siempre existe una motivación antes de tomar una decisión. Entonces, como hay una motivación anterior, sea buena o sea mala, entonces ya no es la libertad absoluta. Estamos tomando una decisión impulsados o guiados por algo anterior, y ahí se acabó la libertad. Es una decisión que estoy tomando impulsado por algo. Tengo la libertad de decidir entre un helado de chocolate y uno de fresa. ¿Usted cuál elegiría? El de chocolate, porque la fresa es muy fresa, ¿no? Entonces, ya estoy tomando una decisión. ¿Por qué? No es libre. Está motivada porque a mí me gusta más el chocolate que la fresa. ¿Sí me explico? ¿Sí me hago entender? Entonces, ahí se acabó el libre albedrío. Dios le dio al hombre esa libertad
de poder decidir, o me obedeces el mandamiento que yo te doy, que no comas de todo árbol del huerto, o me desobedeces, es tu decisión. Y Eva tomó la decisión de no obedecer. ¿Por qué razón? Porque ella quería ser semejante a Dios. ¿Qué fue lo que le dijo el diablo? No vas a morir. Dios sabe que en el momento en que tú tomes el fruto del árbol del bien y del mal, y tú lo comas, entonces vas a ser semejante a Dios. Y entonces Eva tal vez pensó, si soy semejante a Dios, ya no tengo por qué estar sujeto a su autoridad. Y entonces Eva tomó el fruto prohibido y comió. Pero tomó la decisión motivada por el deseo de ser semejante al Eterno. ¿Ok? Yo obedezco a alguien a través del cual estoy sujeto. Pero si estoy en el mismo nivel, no tengo por qué obedecer. O ya nos pondremos de acuerdo, ¿verdad? Pero tanto así como que me dé una orden y yo obedezca, no. Entonces Eva quiso ser semejante a Dios. Y entonces, cuando el hombre toma esa decisión en el huerto del Edén, acontece algo tremendo, de lo cual pues ya nos comentaban hace 8 días y que voy a volver a repetir en esta ocasión. Sucede algo tremendo que se conoce como la depravación total. Esto es la naturaleza caída. El hombre cae de su condición en la cual se encontraba, el hombre cae, y a esto se conoce como depravación total. Esto es muy importante que nosotros lo conozcamos, primeramente para nosotros, primeramente para mí. Porque ya lo he comentado, si yo no estoy consciente de qué fue lo que Dios hizo por mí, o en la medida que yo esté consciente de las cosas que Dios ha hecho por mí, es exactamente la medida que yo lo voy a amar a Él. Si no estoy consciente de lo que Él ha hecho en mi vida, o poco consciente, lo voy a amar poco. Ahorita nos decía Elizabeth, cierre sus ojos y meditemos en este canto. Y entonces cerramos nuestros ojos y empezamos a meditar. Empezamos en nuestro interior ahí a hacer alguna reflexión. Dice el canto, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras ¿qué? Perdonado. Y luego viene así, porque estos que componen canciones y eso, pues son romanticones, ahí le ponen cosas bonitas y todo el asunto. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, será como un ciervo que brama por agua en un desierto, y son figuras bonitas. Pero hay otras cosas que no son tan bonitas cuando yo veo lo que es mi realidad, cuando yo veo cuál era mi condición como ser humano, cuál era mi conducta, ¿no? ¿Cuáles eran los alcances que yo tenía? Y entonces, en la medida que voy analizando lo que era mi vida y lo que pudo haber sido, si Dios no me pone un alto trayendo a su Hijo amado Jesucristo a mi vida para darme la salvación y la vida eterna, entonces, pensando en que estuviera vivo, decía Elizabeth, ¿cuál sería mi triste condición? ¿Cuál sería mi triste condición? Dice, tendría un vacío en el corazón. O sea, cada uno de nosotros sabe eso, ¿no? Cada uno de nosotros sabe cuál era la condición que vivíamos. ¿Qué hubiera sido si no nos hubiesen presentado a Jesús como a Pablo cuando le plació a Dios? ¿Cuál sería esta condición? Entonces, cuando tú y yo estamos conscientes de esto, a mí me facilita mucho el poderle predicar el verdadero evangelio a una persona. ¿Por qué? Porque tengo la empatía con esta persona, porque yo sé de dónde viene, yo sé qué se siente vivir separado de Dios, yo sé qué se siente ser un pecador,
Yo sé que se siente el dolor y la aflicción y la desesperación de anhelar y desear salir adelante y no poder porque hay una incapacidad. Dice el dicho, querer es poder, sí, bajo ciertas circunstancias. Hay mucha gente que quisiera ser presidente de la República, pero por las circunstancias que tiene no puede y jamás podrá, porque hay limitaciones. Y el ser humano está limitado. Hay limitaciones. Y estas limitaciones vinieron como consecuencia de la caída, consecuencia del pecado. Entonces tengo que estar bien consciente de mi condición espiritual y de cuáles eran las consecuencias de haber continuado por ahí. Entonces decía yo, cuando nosotros hablamos de depravación total, se oye feo, ¿no? Le aconteció al hombre en el huerto del Edén dos cosas. Se las voy a decir ahorita cuáles fueron. La primera fue la degeneración. Se oye feo, ¿no? Eres un degenerado y nos imaginamos luego así, ¿no? Alguien bien perversote, bien... No nos habla eso de degeneración. La definición de degenerar o degeneración es decaer. O sea, caer de un X lugar. Un decaimiento, una depreciación, una devaluación. Dice decaer y se refiere a un cambio en su primera calidad, eso es lo que dice el diccionario, tumbaburros. Decaer de la nobleza de sus antepasados. De desfigurar una cosa hasta que cambie de parecer o se parezca a otra. ¿Por qué hablamos de una degeneración? Recordemos, y ven en Génesis capítulo 1, verso 20a y verso 27a también, esto es la primera parte, dice en el huerto del Edén el Señor, hagamos al hombre, dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Cómo sería la imagen y la semejanza del hombre semejante a Dios? Dios es santo. ¿Cómo era el hombre? Santo, porque no había pecado. Entonces, la imagen hablaba de santidad. Nos habla del carácter de Dios, ¿no? Lo hizo a su imagen, ahí dice, lo hizo a su imagen. Tal como era Dios, así hizo al hombre. En cuanto a carácter, en cuanto a poder y autoridad, también lo hizo semejante. Porque Dios tenía el control sobre toda la creación, pero le delegó la autoridad al hombre y le dijo, señorea, yo soy tu Señor, pero tú vas a señorear todo esto, tú te vas a encargar de administrarme toda la tierra. Entonces también le dio poder. Entonces, si estamos hablando de degeneración, que es caer o decaer de ese lugar, de ese pedestal espiritual donde el hombre se encontraba, siendo imagen y semejanza de Dios, de ahí cayó por el pecado. Entonces, la nobleza que él tenía, la nobleza que el hombre tenía, como un título, cayó. Se pervirtió, se corrompió el hombre. Dejó de parecerse a Dios y tomó otra imagen. ¿Cuál imagen? La que Jesucristo le dijo a aquellos hombres que habían creído en Él. Y le hago así entre comillas porque es entre comillas. Le dijo a los judíos que habían creído en Él que si permanecieran en su palabra serían verdaderamente sus discípulos y conocerían la verdad y la verdad les haría libres. Y continuó el diálogo hasta que viene una confrontación con Jesús, con el maestro, y el maestro termina diciéndoles, ustedes son hijos de su padre el diablo. Entonces cayeron de ser hechos a la imagen de Dios, que era su padre, y adoptaron otra figura. Se parecieron a su padre anterior o posterior.
que fue el diablo. Degeneración. Y la otra fue la depravación, que es lo que nos ocupa en esta mañana. La depravación, que dice acto o efecto de dañar, corromper física o moralmente, pervertir o corromper las buenas costumbres o modo de vida. Cambió su forma de vivir, cambió su forma de ser el hombre. Dice acto o efecto de adulterar. Adulterar es la alteración del estado natural de una cosa, estado o elemento. Fue adulterado el hombre en su carácter, en su condición moral, en su condición espiritual. Corrupción, vicio introducido en las cosas no materiales. ¿Dónde fue corrompido el hombre entonces? En su espíritu, en su naturaleza. Hubo corrupción, hubo adulterio, hubo alteración, un cambio de su naturaleza. Ahora, para que nosotros podamos entender bien hablando de esta enseñanza, de qué nos habla la corrupción total o la depravación total, pues hay ocasiones que para poder entender algo, qué es algo, primero tenemos que ver qué no es, ¿no? A veces es más fácil decir qué no es. Y si está apuntando, escriba lo que no es la depravación total. Y la depravación total no quiere decir que el hombre sea malo en su totalidad. No quiere decir que el hombre sea malo en su totalidad. Porque todos los seres humanos, por malos que sean, tienen un rasgo de bondad. Tienen un rasgo de bondad. Pensemos en una persona, ¿no?, que sea extremadamente mala. Pongamos el ejemplo de pues una persona que está dedicada al narco y esas cosas. Ya ve que hay crímenes terribles que pasan ahí entre ellos, ¿no? Pasan cosas terribles entre ellos. Más sin embargo, esta persona que es capaz de cometer los peores crímenes siente afecto o apego hacia su mamá o a su papá o a sus hermanos. No se los toques, ¿no? Porque hay afecto. Por un lado es muy malo, pero por otro lado tiene afecto natural, aún todavía conservan el afecto natural. Entonces, cuando hablamos de depravación total, no estamos hablando de que el hombre esté total y completamente corrompido. Aún en su corrupción tiene algo de bueno en él. Tampoco estamos hablando de que el hombre no sepa reconocer la voluntad de Dios. Cualquier hombre, insisto, por perverso que sea, sabe reconocer y sabe cuál es la voluntad de Dios. Sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Sabe qué es lo que debe de hacer y sabe qué es lo que no debe de hacer. Porque Dios lo creó así. El hecho de que no tenga la capacidad para hacer lo bueno no quiere decir que no conozca lo que es bueno. El hecho de que tenga toda la capacidad para hacer las peores cosas no quiere decir que no esté consciente que esas cosas no las debe de hacer, porque van en contra de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 2:14, dice que cuando los gentiles que no tienen ley son ley para sí mismos, porque tienen una conciencia que Dios nos ha dado a los hombres, una conciencia que nos dice qué es bueno y qué es malo, y esa conciencia justifica y condena.
Entonces, aunque no tenga el hombre el conocimiento acerca de los mandamientos de Dios, en su corazón el hombre sabe que es bueno o es malo lo que está haciendo. El hombre conoce perfectamente bien la voluntad de Dios. Cuando hablamos acerca de lo que no es la depravación total, tampoco estamos hablando de que el hombre no sea capaz de dar culto a Dios. Le rinden algún culto, saben que Dios existe. Aún los mismos ateos que niegan la existencia de Dios, ellos no lo pueden comprobar. No pueden comprobar la existencia de Dios. Los medios científicos por ahí también que niegan la existencia de Dios, tampoco pueden comprobar que Dios no existe. Aún más, cuando profundizan más en la ciencia, entonces ellos se dan cuenta de la existencia real de Dios. Nuestro hermano Alberto Acevedo nos comentaba en alguna ocasión acerca de el suegro de él es médico de muchos años. Y comenta Alberto que en una ocasión platicando con su suegro, él le preguntaba acerca de Dios, ¿no? De la ciencia y Dios, él como médico. ¿Qué pasaba? Que si él creía bien en Dios y en esto. Y el suegro le contestó, le dijo, mira, como científicos, como hombre, como doctor, nosotros tenemos la obligación de hacer todo lo posible para salvar a una persona. Pero la salvación definitivamente depende de Dios. Nosotros hacemos nuestro trabajo, pero si Dios quiere que la persona muera, va a morir, aunque la operación haya sido un éxito, porque esto depende de Dios. Entonces llega un momento donde se topan con pared y ya no hay para dónde hacerse, y entonces el científico dice, Dios existe, pero el ateo no quiere creer, dice, no existe. Y esto es muy comprensible. Se niega la existencia de Dios para no estar sujeto a su voluntad. Pero aunque se niegue la existencia de Dios, el hombre no puede sustraerse ni escaparse de las leyes establecidas por Dios, porque son leyes espirituales. Todos los seres humanos y todo el universo está sujeto a la ley de Dios, a las leyes establecidas por Dios. Entonces, no es que no se conozca la voluntad de Dios. Les he comentado un dicho pues, popular que se oye mucho por ahí a veces, ¿no? Que se dice que en las trincheras no hay ateos. Aquellos que niegan la existencia de Dios, llega un momento en el cual se enfrentan a la muerte y ahí tienen que reconocer lo que durante toda su vida han negado. Yo no le quiero aburrir más, porque se lo he comentado en muchas ocasiones, yo era anti Dios, yo aborrecía a Dios. Dios, bueno, él no era mi enemigo, yo era enemigo de Dios. Pero en los momentos difíciles de mi vida, clamaba a Dios, Señor, por favor, sácame de esta bronca. Señor, no me vayas a quitar la vida, Señor, todavía no. Porque en las trincheras no hay ateos. Aquellos que niegan la existencia de Dios, llega un punto determinado donde van a gritar y van a clamar por ese Dios que niegan su existencia. Cuando vivía yo allá en la ciudad más hermosa del mundo, no es Nueva York, es el exdistrito federal. Hay una colonia por allá, muy que vas a conocer, hay una colonia por allá donde le hacen unas fiestotas el 11 de diciembre a una imagen por ahí y se ponen unas guarapetas y unas bacanales, pero impresionantes.
y donde se reúnen a darle culto a esta imagen, y le oran y le rezan para que los guarde y los bendiga y para que hagan prosperar su trabajo. ¿Y sabe cuál es su trabajo? Son ratas, carteristas, son gente que está haciendo algún delito y se encomiendan al santito, se encomiendan a Dios para que su chamba le salga bien. Véalo, acompáñenos ahora a la cárcel, vaya con nosotros a la cárcel, para que vea cómo allá hay gente que ha hecho las peores fechorías, pero en cuanto llegan ahí, lo primero que empiezan es buscar hacer una imagen o hacer algo, porque empiezan a buscar, o sea, el ser humano, por perverso que sea, no pierde la capacidad de alguna manera de reconocer la existencia de Dios y rendirle un culto a Dios. Ya hablamos de depravación total. Le rinden culto a Dios, aunque no sea por amor, aunque no lo amen, pero se le rinde culto a Dios por temor. No me vayas a castigar, papito santo. O como decían ahorita de este chantajista, de que le dijo a Dios: si me bendices, yo le entro, ¿no? Si me sale bien esta chamba, Señor, yo me pongo bien contigo. Entonces, cuando hablamos de depravación total, no estamos hablando de maldad total, aunque vamos a ver un texto ahorita que así no lo dice. No estamos hablando de la maldad total, sino de la absoluta ausencia de santidad. El hombre no quiere, no busca la santidad. Santidad es apartarse del mal, vivir para Dios. Eso quiere decir santidad, no perfección. Esto es, carece del amor supremo hacia Dios. No es Dios el objeto de su amor. El objeto de su amor es el ser humano. Se ama a sí mismo. Empezó en el huerto del Edén el humanismo. El hombre se empezó a adorar a sí mismo. El humanismo, ¿no? Aquel que se paraba frente al espejo y decía: qué lindo soy, qué hermoso soy, cómo me quiero, ¿no? Estaba adorando a sí mismo. Había hace mucho tiempo, hace muchos años, una figura en la televisión que se llamaba el Gordolfo Gelatino. Y ahí, madre, era un tipo tremendo en cuanto a la idolatría, ¿no? En cuanto a la adoración a sí mismo. Entonces, cuando hablamos de depravación, estamos hablando en parte de eso. No se le rinde el culto total a Dios, no se reconoce a Dios como el primer amor. El primer amor es el hombre por el hombre. Y no porque quiera, sino porque no tiene la capacidad. Esto es lo peor del asunto. No tiene la capacidad de hacerlo. Vuelvo otra vez a la canción. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Qué está diciendo esa declaración? Simple y sencillamente que el hombre no podía cambiar su vida. Así de sencillo. Si no me alcanzas, trueno. ¿Qué está diciendo? Gracias porque me alcanzaste, porque yo no puedo salir por mis propios medios. Estamos hablando de la depravación total. El hombre está incapacitado para salir de su condición. ¿Sí vamos ahí? ¿Ya le dio sueño? Bueno, entonces, si eso no es la depravación total, entonces, ¿qué es la depravación? Y vamos a ver qué es lo que sí es la depravación. Y vaya para Génesis capítulo 6, verso 5. Aunque ya lo vimos en el texto principal, ya lo vimos. En Efesios ya lo vimos. Pero vamos a ver qué dice Génesis capítulo 6, verso 5. Dice la palabra de Dios: y vio el Señor que la maldad de los hombres era, ¿cuánta? Mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No podía haber otra cosa en su corazón más que la maldad. Y no en uno, en todos. En todos.
Si usted ve que se encuentra por ahí el texto más adelante, que dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, quiere decir exactamente esto, que también Noé estaba caído. Porque el que no está caído no necesita la gracia de Dios. ¿Por qué me ayudas si no necesito que me ayudes? ¿Por qué me salvas si no necesito salvación? Entonces, si Noé halló gracia ante los ojos de Dios, es porque Noé también pertenecía a la misma raza. La Escritura dice que no hay justo ni aun uno. Y si la Biblia dice eso, ni tú ni yo tenemos por qué negarlo, sea en el Nuevo Testamento, sea en el Antiguo Testamento, porque es palabra de Dios. Dice, cuando cayó el hombre en el huerto de Edén, cayó en su totalidad, lo que ya le había comentado, cayó en su totalidad. Y el pecado se extendió a todas sus facultades. Primero, si está escribiendo, escriba rápidamente, mente. ¿Qué es lo primero? Lo primero que afecta es la mente. Si no te afecta la mente, no te va a afectar nada. Porque tu mente te gobierna a ti. La mente. Cuando hablamos de mente, nos habla de las entrañas, de la esencia de lo que somos. Aquí está. Mente, corazón. La Biblia nos habla del corazón, ¿verdad? Dice el Señor Jesucristo, porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos. Algunos de ustedes tienen un corazón muy inteligente, ¿no? Aconséjame, corazón, aconséjame, corazón. Cabecita. Afectó la mente, afectó la voluntad, nos quitó la capacidad de decidir correctamente entre el bien y el mal. No, yo sí hacía cosas buenas. Sí, por supuesto, lo acabamos de ver. Pero cuando te ponían en escoger entre lo bueno y lo malo, ¿qué terminábamos haciendo? Lo malo. Porque el mal se apoderó de tal manera, dice en Efesios, éramos por naturaleza hijos de ira. Naturaleza, no era otra tu naturaleza. Dile al perro que no ladre. ¿Podrá? Porque su naturaleza es ladrar. Y si el hombre era pecador, su naturaleza era pecar. Y cuando te ponían a decidir, pues decidíamos bueno, yo decidía por lo malo. Le platicaba con Chita el día de ayer que me estaba acordando. Estábamos escuchando el famoso corrido de Guanajuato. Y le platicaba con Chita y me estaba yo acordando. Así vienen imágenes a la mente de repente, ¿no? Hace muchos años, de los cuales ya no quiero acordar. Para un 11 de diciembre, estaba yo en casa ya durmiendo, descansando. Mi abuela me había dado de cenar y me acosté yo a mi camita, y entonces yo tenía otras cosas en mi mente, otras creencias. Me acosté a ver la televisión, estaba viendo los cohetes y todo el asunto ahí en el Tepeyac por televisión. Y de repente el chiflidito, ¿no? Y mi abuelita pues, no, se inquietó y, ay, hijo, no vayas a salir, ya cenaste, me ha tomado mi lechita, no vayas a salir, hijo. Y pues saqué el chifle, dije, déjame pararme y decirle a mi cuate que se vaya. Total, que ya me levanté y fui a ver a mi cuate y me dice, oye, hay una pachanga aquí adelante con los vaqueros, así me decían. Hay una pachanga aquí adelante con los, vamos, era viernes, ¿no?
Y cuando ya está uno bien inyectado de, no, ¿cómo te vas a pasar un viernes en guateques, en fiesta? Entonces, me costó mucho trabajo, pero mucho trabajo, ¿no? Pero por fin decidí meterme, cambiarme, ¿no? Ya sabes, me pongo el disfraz, me pongo la bota y la chamarra, ya salgo y vamos a la fiesta. Llego a la fiesta y el que estaba ahí del anfitrión tenía una redoba y ya empieza con que, a ver, y tóquenme Caminos de Guanajuato, quién sabe qué tantas palabrotas decía. Y iba ahí, hazme favor, 11 de diciembre, como a las 11:30 de la noche, con un friazo que estaba haciendo y estábamos tomando ahí cerveza fría, ¿no? La cosa era ponerse bruto a como era el lugar. Y empieza con que los caminos de Guanajuato y caminos de... Y yo, pues tranquilo. Y de repente se me acerca y me dice, ¿no sientes como que te hierve la sangre? Dije, no. ¿Cómo no? Sí, no, que ustedes son y que la vida no vale nada. Bueno, eso dice la canción, man. Yo agarré la onda que por dónde iba, ¿no? Estaba picoteando ahí para... No, eso dice la de la canción, estaba borracho, decía muchas cosas ese cuadro. Pasó. Empezaron a tocar otros cantos y de repente otra vez, échense Caminos de Guanajuato. Y se me vuelve a acercar y dice, ¿de veras no sientes que te hierve la sangre? Pues no, que ustedes son muy hombres, los de allá de León. Le dije, ay, mi compa, pues ya me picó el amor propio. Le dije, ¿sabes qué? Pues a las pruebas, ¿no? Si quieres calarle, pues a las pruebas. A ver si... Y nos fuimos por ahí, bueno, había había un... Pues ya, usted se acuerda, esos niños no se han de acordar, ¿no? Había un baldío, pero muy grande, era muy grande, ¿no? De donde yo vivía, donde vivía su... ¿Me acordé? Era muy lejos. Me dice, pues a ver si es cierto, vamos, tú y yo caminando de aquí para allá. Y ahí en ese tramo había muchos asaltos, muchos robos, ahí iban hasta tirar cuerpos en ese baldío. Era muy peligroso. Pero tanto me estuvo dando que dije, bueno, vamos, ándale. Y ahí vamos caminamos de la esquina, llegamos a la orilla, esta es la banqueta, y de ahí empieza el baldío. Entonces digo, vámonos, y se frena, y dice, no, vete tú por delante. Vete tú por delante. Dije, bueno, voy por delante. Un paso, dos, y cuando me volteo, ya estaban sacando la pistola. Ay. No, pues yo creo que en ese momento ni cantándome 5 veces Caminos de Guanajuato. No, dije, no, pues ya, hasta aquí llegué. Gracias a Dios le alcancé, pero así rápido le alcancé a agarrar la mano con la pistola. Todavía no la sacaba, apenas estaba metiendo la mano. Y se la agarré aquí y a forcejear. ¿Qué me daban por muerto? Porque ese amigo ya le había varias, ¿no? Varias, ¿no? Y todas eran así, más o menos. ¿Qué cosa tan tremenda? Y se me olvidó por qué le estaba diciendo. ¿Eh? ¿Decidiste salirte? Ah, sí, ¿no? Entonces, se toma una decisión y yo decidí salir. Ya me andaba yendo la vida ahí en esa situación. Entonces, afectó los sentimientos, afectó las emociones, los sentimientos, perdón, y afectó las emociones. Confundimos de pronto sentimientos y emociones y son dos cosas distintas. Un sentimiento es lo que te aflora de momento, sentimiento positivo o negativo. Dice que es la acción o efecto del sentir. Es una impresión que se causa en el alma. Y las emociones es el estado de ánimo causado por una conmoción de los sentimientos. O sea, mucho tiempo estás sintiendo algo bueno o malo, y entonces te traslada a un estado emocional permanente. El sentimiento perseverante te lleva a un estado de ánimo.
no es momentáneo, ¿no? Ya te lleva a un estado de ánimo. Pues esté bien, licenciada. Oye, aquí digo una cosa y la checo con mi psicóloga, Entonces, fíjese bien, esto implica que la corrupción total llegó a la mente, al cuerpo, al alma y al espíritu. Por eso se llama depravación total. Afectó en su totalidad al hombre. Vaya rápidamente para ir para Efesios capítulo 2, verso 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos ¿de qué? De la carne. ¿De qué carne nos está hablando? Dos veces habla de carne. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Cuando la Biblia nos habla de carne, no está hablando de esta carne. Está hablando de los apetitos carnales. Lo que dice Santiago, la concupiscencia. ¿Y dónde está la concupiscencia? En la mente. Entonces, cuando habla de esto, nos habla que la corrupción estuvo en la mente. Dice en la carne y de los pensamientos, obviamente en la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira. Lo mismo que. Y ahí está el aspecto espiritual. No éramos hijos de ira, éramos hijos de Dios y por la caída llegamos a ser hijos de ira. Esto es hijos de ¿qué? Entonces, ¿cuál es la verdadera condición del hombre? Muy rápido, porque si no, no voy a terminar nunca. ¿Cuál es la verdadera condición del hombre caído? Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 19, dice, sabemos que somos de Dios, nosotros, y el mundo entero está bajo ¿qué? Bajo el maligno. Esa es la verdadera condición del hombre caído. Está bajo el poder de Satanás. Aquí dice, éramos por naturaleza hijos de aquel. Esa es la triste realidad de mucha gente que se encuentra por allá afuera. Entonces, ¿por qué fuimos así? Bueno, la condición es por nacimiento. Dice la palabra de Dios en Salmo 51:5, dice David, he aquí, en pecado me concibió mi madre. Fíjese bien, hay dos tipos de pecado. Uno que es por un acto y otro que es por una condición. Adán pecó en el huerto del Edén mediante un acto pecaminoso. Su naturaleza no era corrompida. Él pecó en un acto, en una decisión, un acto. Pero dice que como la muerte entró por un hombre, así todos los hombres también. Entonces, nosotros los seres humanos, los descendientes de Adán, pecamos por condición. Heredamos la condición pecaminosa de él. Él cometió un acto. Nosotros quedamos bajo esta condición y no podemos zafarnos de esa condición solamente mediante la gracia del Señor. Por eso la gente allá no se puede zafar de esa condición. Mientras no venga Cristo a su vida, muertos en delitos y pecados. Fíjese la importancia de esta enseñanza, fíjese la importancia de esta doctrina. Que al igual que nos hablaba hace 8 días, nos saca de repente de toda la podredumbre, nos saca de repente del valle de Hinnom. ¿Sí sabe cuál es el valle de Hinnom? El valle del amor. Lea por ahí. Cuando el Señor habla del Jena, el infierno, está hablando del valle de Hinnom, o Hinnom, que no era otra cosa más que el basurero, el depósito sanitario, como hay aquí, ¿no? ¿Cómo le llaman? Depósito sanitario, ¿cómo le llaman?
Relleno sanitario. Así en Jerusalén había un relleno sanitario donde se aventaban todos los desperdicios ahí y luego le prendían fuego para consumir toda la basura. Pero ahí donde prendían fuego era el basurero municipal, y ahí era donde sacrificaban los hijos al dios ¿cómo se llama? Moloc. Ahí era donde aventaban los niños, de pronto ahí los sacrificaban en el basurero. Cuando le prendían fuego, allá aventaban sus hijos sacrificándoselos al dios que es el chamuco. Entonces cuando el Señor nos habla del Jena, del infierno, nos está hablando de eso. Y todo el mundo deseando, Él dijo que todo el mundo, todos nosotros estábamos ahí en ese basurero. No el basurero municipal, el basurero del universo completo es la tierra. Un basurero, porque todas las criaturas de la tierra, sobre la faz de la tierra, caímos bajo corrupción. No éramos más que basurita que iba a ser quemada por el fuego. Oye, feo, ¿no? Pues esa es la verdad. Nada más que por gracia, pues el Señor nos sacó, ¿no? Eso es lo hermoso de estas enseñanzas, mi hermano. Que cuando nos vemos aquí dices, bendito sea Dios que nos sacó de ahí, ¿no? Que ya no tenemos que pasar por muchas cosas que otros siguen pasando. Que de repente te acuerdas de tu primo, de tu prima, de tu novia, de tu exnovia, de tu exnovio, y se anda chicharrando, y entonces nos activamos y nos ponemos a orar y a interceder por la gente. Señor, ten misericordia, ten compasión, rescátalo, Señor, como me rescataste a mí, ¿no? Si ese es mejor que yo, Señor, nomás que está ciego, no puede ver. Sácalo del basurero, Señor, como me sacaste a mí. Entonces esta es la condición. El hombre nace en pecado. Adán pecó, yo heredé la naturaleza. Nací en pecado, dice David, en pecado me concibió mi madre. La ilustración que hemos puesto en muchas ocasiones, rápidamente, el niño recién nacido, que lo vemos cachetón y rojito y todo, ay, qué hermoso el niño, y gugu dada, y empieza a hacer travesuras y payasadas el niño, ay, qué hermoso niño. Lo estás viendo con los ojos de padre o madre o una persona amorosa, pero con una radiografía espiritual, y lo vemos el corazón del niño y la mente, y empezamos a ver que tiene ahí un chip, pero lleno de maldad. Que ese niño hermoso, maravilloso, tiene toda la capacidad para hacer el mal, porque engendrado en pecado. La naturaleza caída está en el niño. Se oye feo, ¿no? ¿Qué cosas tan feas no me toca predicarle a mí? Pero gracias a Dios que ahora nosotros estamos en la palabra, ¿verdad? Y que cuando nazcan nuestros hijos vamos a obedecer la palabra y vamos a hacer lo que la palabra de Dios dice para sacar a mis hijos de ese infierno por cual iban. Vamos a instruir a los niños en su camino para que cuando sean grandes no se aparten de él. Y si se apartan, se acuerden por allá, como el hijo pródigo, cuando estaba por allá, desahuciado el chamaco, todo por allá, se acordó que en la casa de su padre, no, hombre, allá se la llevaba todo el mundo suave. Así para que si nuestros hijos de repente equivocan el camino, tengan donde, aquí en su mente, en su corazón, sepan que hay un lugar donde mi padre y mi madre me enseñaban, yo voy a ir para allá porque allá hay salvación. Allá puedo vivir de manera diferente. Allá voy a vivir distinto que ando por acá de chachalaco. Entonces es por nacimiento y es por práctica, que es lo que les decía ahorita. Me hago bolas, pero écheme tolerancia, por favor. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Qué está diciendo? Todos pecamos.
Verso 29. Dice, he aquí solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Romanos 3, 10, 18 dice lo mismo. No hay justo, ni aun uno. Y si dice que hay no hay justo ni uno, entonces ¿qué? No hay No hay justo ni aun uno. El profeta Isaías nos da una descripción de la condición del hombre. Ojo, estamos hablando del hombre sin Dios. Ojo, estamos hablando del hombre sin Dios. Isaías capítulo 1, verso 4 y 6. Vamos a enumerar rápidamente lo que dice el Señor. Le está diciendo a la gente, oh gente pecadora. Si sabe contar con sus dedos, cuéntele. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. No les dice, dejaron al Señor y provocaron a ir al Santo de Israel. Se volvieron atrás. Luego dice, ¿por qué quieren ser castigados aún todavía? ¿Aún? ¿Todavía se rebelan? Dice, toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa es la condición del hombre. Vamos rápido. Entonces vamos a tratar de concluir que el hombre por naturaleza está muerto, que nos enseñaron hace 8 días. El hombre por naturaleza está muerto. Romanos 5:12. Apúntelo, yo se lo leo. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por él el pecado, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esclavo. El hombre es esclavo. Segunda de Timoteo 2, 25 y 26. Dice que con mansedumbre, está hablando del siervo de Dios, que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El hombre es un esclavo de Satanás y no se puede zafar. Dice el profeta Isaías que nunca. Sí. 2:25. Están ciegos y sordos. Marcos 4, 11 y 12. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban. Ciegos. Y oyendo, oigan y no entiendan. Sordos. Y dice en Efesios 4:19, dice que tiene la mente entenebrecida, esto es lleno de tinieblas. Es ajeno a la vida de Dios, le pasa de noche la vida del Señor. Y tiene el corazón endurecido. Esta es la condición del hombre natural, del hombre caído. Y es fácilmente comprobable esto que estamos viendo por una razón bien importante. El hombre caído, o el hombre pecador, como estamos hablando, o el hombre que está bajo la depravación total, no tiene las luchas que tienes tú y que tengo yo. De aquí lo podemos comprobar. Que está muerto, es ciego, sordo, está mudo también, que está mal de sus facultades mentales, que tiene el corazón de piedra. ¿Cómo nos damos cuenta en esto? Dice el apóstol Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tú y yo tenemos luchas entre el bien y el mal. Mi carne pide pan como los maderos de San Juan,
Y mi espíritu le dice, por ahí no es. Tienes que vivir conforme a lo que Dios dice. Y entonces se entabla o se establece una lucha. Jesucristo dijo, a la verdad el espíritu está presto, pero la carne es débil. Pero esta lucha que tú y yo tenemos, el hombre que está corrompido completamente de sus facultades mentales, que está corrompido en su cuerpo, que está corrompido en su alma, este hombre no tiene luchas. Este hombre le dicen rana, ¿cómo se llama? Y brinca. Este hombre hace lo malo, no tiene esa lucha que tú y yo tenemos, porque no ha sido regenerado. Recordemos, es degenerado. Fue hecho a la imagen de Dios en santidad, en poder y autoridad, pero cayó de ahí. Ahora tiene la naturaleza satánica, demoníaca. Y el chamuco, pues es como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Es como la puerca que es lavada y después va y se revuelve otra vez en el cielo, porque es su naturaleza. No le preocupa, ¿verdad?, como a las quinceañeras, mancharse su vestidito, ¿no? Digo, por decir de alguna manera, ¿no? No le importa ensuciarse o mancharse, es su naturaleza, la disfruta, la vive, no hay lucha. Y de esta manera nosotros podemos comprobar si estamos todavía bajo la depravación, ya no, por la naturaleza que hemos recibido. Si usted peca y ni siquiera tiene remordimiento, pues bueno, ya, ¿no? Usted tiene su propio examen allá a la mano. Conclusión. La Biblia nos dice cuál es la verdadera condición del hombre sin Cristo. Ya lo vimos. Entonces, ojo, entonces con toda honradez nos podemos preguntar. Voy a hacer unas preguntas y usted las contesta. ¿Pueden los muertos resucitarse a sí mismos? ¿Pueden los esclavos darse a sí mismos la libertad? ¿Podrán los ciegos darse a sí mismos la vista y los sordos el oído? ¿Los pecadores pueden cambiarse a sí mismos? El profeta Jeremías, acompáñenme ahí, en capítulo 13, verso 23. Hace unas preguntas también muy interesantes. ¿Quién no lo lee? A ver, Sarita, por favor. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Dice, gracias, Sarita. ¿Podrá el etíope mudar su piel? ¿Qué es un etíope o cómo son los etíopes? Negrito. Chocolate. Son los que comen sandía, ¿sí? Un negrito sandía. Dice el Señor, ¿podrá el etíope cambiar su piel? ¿Podrá el hombre cambiar su piel, dejar de ser y ser güero? No, esto es imposible. Jesús dijo, ¿podrá el hombre poder añadir a su estatura un codo? ¿Podrá el leopardo quitarse sus manchas? ¿No? Dice, así el hombre no puede dejar de pecar porque su naturaleza es pecadora. Y entonces, viendo aquí este asunto, dice, ¿podéis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Entonces, llegando a esta conclusión, encontramos que el hombre está perdido, ¿o no? El hombre está perdido completamente. Está imposibilitado totalmente para salvarse a sí mismo. No hay punto.
Por eso le digo que estas doctrinas no son populares, porque usted y yo recibimos un evangelio. Óigalo bien, va a salir ahí en la televisión, no sé dónde, pero bueno, pues lo tengo que decir, no puedo callar lo que es la palabra de Dios. Usted y yo recibimos un evangelio diluido, con cosas que no son, que se parecen pero no son. A usted y a mí nos enseñaron esto. Pase al frente. ¿Quién quiere recibir al Señor? Pase al frente. Y ahí vamos al frente. Y al llegar aquí nos dicen, tiene que hacer una oración pública, porque el que niegue al Señor delante de los hombres, Él también lo negará delante. Mentira, eso dice la Biblia, pero no habla acerca de una confesión pública de Dios. Y entonces nos dicen, venga para acá, usted tiene necesitado, tiene broncas con su esposa, en su trabajo, lo van a correr, tiene pie de atleta, quién sabe qué, pase al frente. Reciba a Cristo en su corazón y se acabaron sus broncas. Y ahí vienes, pues, te van a correr de la chamba, estás a punto que te metan al bote. Y ahí vienes. Sí, repita conmigo. Si no, pues ya ahorita lo que quieras, ¿no? Y repita conmigo. Ya repetiste. Usted ya es salvo, usted tomó su decisión de recibir a Cristo en su corazón. Usted ya es salvo. Y eso nos han enseñado, que el hombre se puede salvar a sí mismo. Pero estamos viendo a través de la palabra de Dios que esto es imposible. El muerto no puede resucitar. Y si está muerto, no tiene la capacidad de decidir. Entonces la salvación es un regalo de Dios que le da al hombre pecador, al hombre que no se merece más que ser quemado en el valle de Hinnom, en el Jena. Y Dios, por su amor y por su misericordia, deseando hace 8 días, volteó a verte a ti y a mí allá hace muchos siglos, pero muchos siglos, en la eternidad, cuando no existía ni siquiera una estrella, cuando no existía ni un planeta, cuando en el universo entero no había otra cosa más que la eternidad divina. Allá te vio Dios a ti y decidió escogerte. Dijo, yo quiero a Chuy Ortiz para que sea mi hijo. Y en el tiempo, cuando se cumple el tiempo, entonces yo lo voy a llamar, yo lo voy a guiar al arrepentimiento, yo voy a justificarlo de todos sus pecados, yo le voy a dar la salvación y la vida eterna, porque él está imposibilitado de hacerlo. No puede decidir entre el bien y del mal. Bueno, sí puede, va a hacerlo mal. Entonces la salvación es por pura gracia divina. Ni tú ni yo podemos decidir ser salvos. Esto es algo que pertenece solamente a Dios en su soberanía. En su soberanía. Y créanme, les he dicho 8 días, esta es razón para darle gracias a Dios, de decirle, gracias Señor, porque pusiste tus ojos en mí. ¿O no? Amén. Bueno, pienso yo. Nuestra condición, ¿sabe cómo era? ¿Se acuerda de Lázaro? ¿Se acuerda de Lázaro? ¿Cómo estaba Lázaro? Platíqueme, cuénteme. Lázaro se murió. Estaba entumbado. Estaba entumbado. En una tumba. Estaba muerto. ¿Ok? ¿Cuántos días tenía de muerto? 4. ¿Cómo estaba Lázaro? Putrefacto. Dice la escritura que estaba atado de manos y de pies. O sea, no podía hacer nada por sí mismo. Me voy a resucitar. Ahorita me suelto, como Jaudín. Ahorita me escapo y hago algo para salvarme. No podía, estaba imposibilitado. Mientras él estaba muerto y atado de manos y pies, por añadidura, por si le faltaba algo, la corrupción iba avanzando en su cuerpo. Y pasó un día, y pasó otro día,
y 3 días y 4 días y ya olía feo, eso ya estaba bien muerto. De acuerdo a los judíos, a los 3 días el alma se iba. O sea, como que al tercer día todavía había chance de resucitarlo. Sí, esa era la creencia que ellos tenían. Pero al 4.º día ya no había posibilidades porque el alma ya se había ido. Este estaba completamente corrompido. ¿Qué fue lo que hicieron las hermanas de Lázaro cuando vieron al hermano enfermo? Mandaron llamar a Jesús, porque quizás él lo pueda sanar. Cuando Jesús llega, María, ay Señor, Marta, ay Señor, si hubieras estado aquí no hubiera muerto. Tranquila, espérate, no pasa nada. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. ¿Qué fue necesario? Que el Cristo, el Mesías, el Maestro, Yeshua, Jesús, como tú le quieras llamar, el enviado de Dios, era necesario que Él viniera para devolverle la vida a ese cadáver putrefacto que estaba ahí y que no podía salvarse. Y ese cadáver putrefacto eras tú y era yo, imposibilitados de tener vida. Era necesario que viniera el Maestro, que se presentara delante de nosotros, que el Señor enviara su Santo Espíritu a convencernos de nuestra condición caída, muertos en delitos y pecados, y sentir la necesidad apremiante de confesar esos pecados y decirles: sí, Señor, yo reconozco, sálvame de esta condición en la cual me encuentro, porque yo lo he intentado muchas veces en mi vida, he hecho esto, he hecho lo otro, y no he podido ser salvo, Señor. Solamente tú tienes el poder. Sálvame, Señor. Amén. Eso es lo que nos enseña estas doctrinas, que la salvación pertenece al Señor. Vea Jonás capítulo 2 verso 9. Quiero que lo lea, por favor. De Apocalipsis 7:10, y ahí terminamos. Y le voy a pedir algo, que venga a hacer una oración, por favor. Léale, por favor. Jonás 2:9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es del Señor. ¿La qué? La salvación es del Señor. ¿De cuál del Señor? ¿Del señor Bolaños? No. ¿Del señor Gutiérrez? No. ¿Del señor Pérez? No. Del Señor, Nuestro Señor Jesús. Yahvé de los ejércitos. Amén. Del único Dios verdadero, el único que puede dar vida, el único que puede salvar. Apocalipsis 7:10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿La salvación pertenece a quién? A nuestro Dios. Amén. Al